Seguimos en la isla del Hierro y conversando con Narváez Quintero Castañeda, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Hoy hablaremos de pesca y de piña tropical, dos subsectores que en la isla del Hierro destacan por su importancia. Comenzaremos hablando con David Pavón, secretario de la Cofradía de Pescadores de la Restinga, sobre la gestión de los recursos marinos en esta isla. Bueno amigos, pues nos encontramos ahora en Las Puntas, en el municipio de Frontera, y que se encuentra con nosotros David Pavón. Él es secretario de la Cofradía de Pescadores de la Restinga. Y con él vamos a hablar un poquitín de pesca en la isla del Hierro. ¿Por qué? Porque aquí hay unas condiciones especiales, en este caso de la isla, con una reserva marítimo-pesquera, y también del trabajo que se ha realizado por parte de la administración y sobre todo por ellos, por los profesionales del mar. Vamos a saludar. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál ha sido la gestión realizada antes, ahora y que tú esperas en el futuro para los recursos marinos y de cara a los profesionales? Bueno, yo creo que la gestión pesquera en la isla del Hierro quizás va por la tercera fase, ¿no? Yo siempre hablo de que toda gestión pesquera tuvo unos comienzos de sostenibilidad, pero unos comienzos de sostenibilidad porque el hombre no era capaz de sobreexplotar el medio, porque no tenía las herramientas necesarias. Es verdad que quizás en los últimos 50, 60 años el ser humano ha evolucionado tanto, que se ha sofisticado de una manera que hoy en día, si queremos, podemos sobreexplotar los mares en 10 años más, 10 o 20, con la capacidad extractiva de nuestros buques, con los aparatos de localización de especies y demás. Cuando esto sucede y eres capaz de coger más de lo que se reproduce, comienza la explotación. Es una fase por la que casi seguro están pasando el 80% de los recursos pesqueros, pero a nivel mundial. Los años 70 y los años 80 fue donde se dio ese cambio, ¿no? Claro, aquí llegó un momento en que la isla del Hierro, recordemos que es una isla de muy poca productividad porque casi no tiene plataforma, donde se solapan ecosistemas porque el espacio en el que tienen que convivir es tan pequeñito que conviven especies que en otros puntos del archipiélago ni se verían, ¿no? Entonces es muy frágil, hace que la fragilidad de este ecosistema sea muy grande. ¿Cuándo se produjo el cambio? Tanto en los profesionales como en la administración, que supo coger a tiempo y preservar esos recursos marinos. En los profesionales ocurre cuando ya los recursos no dan para alimentarte y para sobrevivir como pescador. Eso yo creo que hizo que se sentaran, razonaran un poco y le dieran algo de sentido común a lo que es una gestión. A partir de ahí sí podemos hablar de gestión, porque es como si tuvieras una huerta en el campo, ¿no? Es tú coger lo que tienes y tratar de cultivarlo, abonarlo, mimarlo, para que esa biomasa vaya a más y cada vez, por un lado, puedas extraer más y por otro lado, haya más en el agua. Hasta el punto en que eso alcanza un equilibrio, porque tú puedes extraer de un ecosistema lo que puedes extraer. El ecosistema marino, a diferencia de la huerta, sí es verdad que es mucho más complicado, porque intervienen infinidad de factores y especies, por un lado y por otro, y es verdad que es el único que nosotros, con el que no interactuamos, salvo extrayendo. Es verdad que es asombroso la capacidad de regeneración que tiene el ecosistema marino. Aquí, por la década esa que hablabas, de 70-80, los recursos llegaron a estar sobreexplotados, pero sin irnos tan lejos, en el volcán, la zona sur de la isla, quedó a cero, o sea, quedó prácticamente como Chernóbil, o sea, porque las condiciones en las que dejó el mar el volcán las hizo imposibles para la vida y murió prácticamente toda digamos, las especies demersales de ahí. Y en 2 años, prácticamente, con alguna variación, pero estaba reconstruido otro ecosistema súper rico y súper abundante. Hemos estado hablando un poquito, Narváez, sobre la gestión
de los recursos que se han hecho en la isla del Hierro, modelo en Canarias. ¿Qué te parece? Bueno, yo no solo creo que sea modelo en Canarias, yo creo que sea un modelo de toda España y del mundo, ¿no? Es decir, que los propios pescadores profesionales se hayan autorregulado y ellos mismos hayan impuesto medidas correctoras para garantizar el futuro sostenible de una pesca. Yo creo que eso es ejemplo, ¿no? Eso es responsabilidad. No solo estamos pensando en el presente, porque podría ser mucho más fácil pensar económicamente en utilizar estos recursos que tenemos en el Hierro para garantizar económicamente un presente de 10, 15 años fructíferos para el sector pesquero herreño, pero creo que lo que han hecho, las medidas correctoras que han hecho, son todo lo contrario. Han dicho que lo que quieren es ellos vivir del mar, pero que también puedan vivir las futuras generaciones, siempre con respeto al medio y que pueda ser estabilizado. Y yo creo que eso no solo es un ejemplo para el Hierro, sino un ejemplo a nivel internacional. Lo que los propios pescadores aquí en la isla del Hierro, con esas medidas correctoras que ellos mismos han asimilado y se han autopropuesto y autoimpuesto ellos mismos, pensando en el futuro y en garantizar una pesca sostenible en futuras generaciones, respetando el medio, yo creo que es garantía de que ellos, en vez de pensar en una economía a corto plazo, en una subsistencia del sector a corto plazo, han pensado en una subsistencia del sector en largo plazo y para el futuro. Yo creo que eso ha sido reconocido no solo a nivel canario, sino a nivel internacional, y creo que es un ejemplo a seguir no solo en las demás islas, que también hay otras islas que lo han seguido. Tenemos claros ejemplos en diferentes islas donde el sector también ha seguido estos pasos. Pero yo creo que el año pasado reconociéramos aquí el aniversario de la Reserva Marina del Mar de las Calmas y que fueron los propios pescadores los que han propuesto esa reserva. Ellos mismos propusieron que en el Mar de las Calmas, donde más cerca estaban la zona pesquera del puerto de Arrestín en este caso, donde más pescadores profesionales hay en la isla de Hierro, que ellos mismos hayan propuesto esa reserva, yo creo que dice mucho de la concienciación, primero del entorno, de garantizar la subsistencia del sector en el presente y en el futuro, y del respeto al medio. Yo creo que eso es fundamental y creo que eso es lo que deberíamos tener todos. Bueno, los resultados fueron asombrosos. Por ponerte un ejemplo práctico, ¿no? En todo lo que era el famoso Mar de las Calmas, un barco solamente cogía entre 3 o 4 kilos de viejas. Ahora mismo un pescador puede coger de 10 a 15 kilos diarios, prácticamente sin ningún problema. Y la capacidad de regeneración que tuvieron las aguas una vez se tomaron medidas, y que las medidas tampoco fueron algo que dejaron sin pescar mucho tiempo, que fue la eliminación de todas las artes de explotación masivas, por decirlo de alguna manera, que era Pandorga, Trasmayo, Nasa, Palangre. Eso, junto con la creación de una reserva natural de interés marino, en muy poco tiempo hicieron que la productividad dejara subsistir y vivir la parte económica o socioeconómica de todo lo que fue el sector pesquero, ¿no? Narváez, nos vamos con otro tema que yo recuerdo que ya como senador estuviste luchando en el Senado buscando actuaciones sobre el reparto del atún rojo. ¿Sigues luchando? Sí, bueno, yo recuerdo que fui senador en 2008, justo en 2008, antes de entrar al senador, es cuando de alguna manera, el ICCAT ordena la restricción de las cuotas de atún rojo a los diferentes países por la sobreexplotación que había de esta especie y el peligro que había de alguna manera de eliminación de la especie. Primero, la presión que se estaba haciendo en el Mediterráneo y en la cuenca del Mediterráneo de esta especie estaba condicionando mucho la subsistencia de la especie, y en 2008 se hizo una orden ministerial de reparto de la cuota. Desgraciadamente, yo también entré en el 2008, justo después de la orden en el Senado de España, pero desgraciadamente en ese reparto, a Canarias le dan el 1,21%. Es decir, el 1,21% del total que tenía, que le correspondía a España, es lo que le corresponde a Canarias. Desgraciadamente, ya a partir de ahí partimos de una injusticia. Claramente dicha, una injusticia de reparto. Cuando había una flota canaria importante, existía una flota canaria artesanal, una flota canaria que estaba acostumbrada históricamente, porque los datos, no solo lo que dicen los pescadores, no lo que dice la consejería, sino lo que dicen los propios organismos del Estado. El Instituto Oceanográfico de España, que está en Canarias, los datos que tiene sobre la mesa, y otros organismos
del propio ministerio relataban de que España, tradicionalmente, históricamente, se cogían diferentes tipos de especies de atún, hablando de atún blanco del patudo y del atún rojo. Con lo cual, Canarias sí que históricamente sí que cogía atún rojo, igual que las otras 4 especies diferentes de atún. Entonces, partimos de una injusticia del reparto. El reparto que evidentemente creo que Canarias en ese momento no estuvo ni bien representado políticamente, ni bien representado por el sector pesquero. Un sector pesquero que en ese momento estaba completamente dividido, que evidentemente existían 24 cofradías de pescadores, pero separados sin ningún tipo de conexión o casi ningún tipo de conexión, y evidentemente no tuvimos el peso ni político ni del propio sector que nos representara en Madrid para exigir esa cuota, como sí lo tuvieron otro tipo de sectores que subieron a hacer presión sobre sus lobbies, los lobbies que tenían, para conseguir unas cuotas muchísimo mayor. Pero es verdad que el del 2008 se corresponde a una injusticia con Canarias. ¿Hay algo positivo? No vamos a ir al pasado. Lo único positivo que podemos ver es que en este año el Ministerio por fin hace una reunión con todo el sector y las comunidades autónomas, abierta, donde se empieza a hablar de la posible modificación de esa orden ministerial de reparto de cuotas de atún rojo. Donde en esa reunión básicamente se hablan de 2 sectores muy perjudicados. El canario, el sector de pesca artesanal canario de atún rojo, y el sector de la costa, digamos, balear, valenciana, costa mediterránea, pero también el tradicional. Se hablan de esos 2 sectores como los grandes perjudicados del reparto. Eso es positivo en una parte, porque se empieza a hablar de otra modificación de la orden ministerial que en definitiva siempre va a favorecer a Canarias, porque la que tenemos es completamente injusta. Y segundo, yo he puesto varios ejemplos de que a partir de 2013, en diciembre del 2013, se aprueba el reglamento europeo de aplicación directa en el 2014, donde dice en su artículo 17 muy claramente que los repartos de las cuotas, no solo de atún, sino de las especies que el ICAT reparte, tienen que tener unos fundamentos claros y tienen que favorecerse a aquellos que, primero, que tengan una incidencia económica y social sobre el litoral, sobre los pueblos litorales. Es muy claro, Canarias, con los barcos artesanales, que los barcos normalmente son de 1 o 2 familias, o 3 como mucho, pero son barcos pequeños, de corte pequeño, incide directamente en muchísimas familias, incide en la economía local y en el empleo local, primero. Segundo, el respeto al medio, en la huella de carbono, menos utilización. Los barcos canarios son barcos que se separan mucho del litoral, son barcos que pueden navegar poco del litoral, con lo cual prácticamente lo pescan en el litoral de cada una de las islas. Hay muy pocos barcos que se desplazan incluso de una isla a otra, con lo cual incidimos en la huella de carbono con la utilización del combustible, muchísimo menos. Y tercero, la pesca artesanal. A mí una vez un pescador me dijo, dice, en Canarias encima tenemos la desgracia de una línea, un anzuelo, y si pica el atún rojo, y si pica lo cogemos, y si no, no cogemos nada. Con lo cual, no, lo cogen los portugueses. Si no, los portugueses o de otras latitudes. Pero con lo cual que es completamente artesanal, que también el artículo 17 dice que se tiene que favorecer el reparto, en este caso de los Estados miembros, se tiene que favorecer el reparto a esa representación. Bueno, desgraciadamente España ha incumplido todos estos parámetros, porque no ha modificado. Desde el 2008 hasta hoy, las cuotas son exactamente lo mismo. Y en 2013, en diciembre, se aprueba un reglamento europeo que es de obligado cumplimiento, de entrada en vigor el 1 de enero de 2014, y España no ha modificado los criterios de reparto cuando Europa le obliga a hacerlo. Yo ya no digo que queden mejor o peor, pero por lo menos habría que haberlos modificado atendiendo a un reparto. Desgraciadamente no es así. Pero ya hemos dicho ya que yo creo que Canarias ha sido tratado injustamente en el reparto de la cuota de atún rojo, y voy a poner un ejemplo muy claro. 6 barcos de una cuota en la península tienen 1.213 toneladas de atún rojo. 1.200. 245 barcos autorizados hoy en día en Canarias tienen 189 toneladas. Y gracias a que el fondo de maniobra, una parte de ese fondo de maniobra, que podamos decir que es un fondo de limosna, se lo dan a Canarias, pero nosotros no queremos ese fondo de limosna. Queremos un tanto por ciento justo, que es el que se merece los pescadores canarios. Pero ya hemos dicho que si en este caso no se cumple con una nueva orden que trate justamente a los pescadores canarios, al gobierno de Canarias no le quedará más remedio que ir a Bruselas a denunciar, para eso hemos hecho el estudio científico y técnico, a denunciar la orden ministerial que en este caso el gobierno está aplicando con Canarias. Continuamos en el Valle del Golfo en este día calimoso del mes de agosto, y ahora nos dirigimos a la explotación de piña tropical de José Miguel León. Nos lo presenta Narváez Quintero.
Bueno, nos encontramos aquí en el Valle del Golfo, en el municipio de La Frontera, en una finca de piña, en este caso de José Miguel León Quintero, productor de piña y también de manga, pero bueno, principalmente en este caso de piña, un cultivo que digamos que sí es referente de la isla del Hierro, la piña tropical, y un cultivo que en el Hierro significa no solo es importante para el sector primario, sino también es importante socialmente y económicamente, y principalmente, o bueno, diría exclusivamente en este valle del Golfo, que es donde se da la piña. Un cultivo que se quiere potenciar, se quiere seguir potenciando. En Europa no hay producciones de piña, prácticamente solo existe en Canarias. Principalmente el mayor productor de piña de Canarias sigue siendo la isla del Hierro. El primero que empezó con la piña fue esta isla, y lo que queremos es que siga siendo así, siga siendo potencialmente el Hierro el mayor productor de piña tropical de Canarias, y que no solo se pueda consumir en esta isla y en Canarias, sino también se pueda empezar a hacer sus pinitos en la exportación, porque las condiciones que tiene este valle del Golfo, la experiencia que han acumulado los agricultores, en este caso los productores de piña de este valle del Golfo, yo creo que son únicas. Es una piña que es diferente al resto de piñas que podemos conseguir de otras latitudes, no tiene nada que ver. Aquí sí podríamos estar hablando de que la piña del Hierro es única. Única primero por donde se planta, una isla de origen volcánica, por la climatología, que estos alisios y la climatología que tiene Canarias y este valle del Golfo, que muchas veces juega en contra, porque desgraciadamente los vientos en esta zona y los climas tan extremos que podemos tener, es verdad que dificulta las tareas y a veces hace perder producciones completas, pero que también esa propia climatología de la Macaronesia donde estamos ubicadas, también hace que la producción de esta piña sea única en el mundo, ¿no? Vamos a saludarle, José Miguel. Hola. ¿Estás bien? Muy bien, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué variedad tiene? ¿Roja española o MD2? Tenemos, ahora mismo en esta finca tenemos 3 variedades. 3 variedades, ¿no? Principalmente todos los productores del valle lo que tenemos es la roja española. De hecho yo también, mi principal producción es roja española. Luego tenemos MD2 y tenemos también andina. Andina, esa no la conocía. ¿Qué características tiene la andina? Un poco, a grosso modo, las 3. Bueno, la andina es una piña de mayor tamaño, una piña que quizás es más complicada a la hora de controlar porque tiene un proceso de maduración diferente, más largo que la roja española, y además hay que cortarla más sobre lo maduro que sobre quizás lo verde, ¿no? Es una piña que si no la corta sobre lo maduro posiblemente no le vaya a gustar a nadie. ¿Es homogénea en las apariciones? Sí, es homogénea, lo que pasa es que, bueno, una de las características que tiene es que tiene el tallo mucho más largo, y entonces otro de los problemas que tiene es que hay que amarrarla, hay que ponerle cuerdas alrededor para que no caiga. Entonces, bueno, da más trabajo, que si ya de por sí la piña da trabajo, esta da mucho más. Pero luego tiene un calibre, un tamaño de piña importante, muy importante. Y para los consumidores canarios que nos están viendo, ellos se van por el dulzor, por ese sabor. ¿Qué características se pueden distinguir entre las 3 en nuestra boca? Bueno, la roja española, el que come roja española o ha probado la roja española, posiblemente cuando pruebe cualquier otra piña no le va a parecer que es piña. Eso es una de las principales características que tiene la roja española. Pero como todas las frutas, no es solo la piña, yo creo que eso pasa en todas las frutas. El proceso de corte de la piña es lo importante. Si cortamos una piña como cualquier otra fruta en un momento en el cual está demasiado verde y sabemos que no va a tener el proceso adecuado de maduración, pues no va a coger el azúcar necesario. También tenemos que entender que no es lo mismo comernos una piña ahora en esta época donde el calor es importante, donde el azúcar y la maduración y los grados Brix pues van a subir muchísimo, que comerla en el invierno. Estos son al final frutos tropicales donde necesitamos mantenerla pues más estimulada durante el invierno para que la maduración sea buena. Entonces en el invierno es muy importante no cortar la piña verde, sino más sobre lo maduro, para que esas frutas tengan más azúcar y a la hora de que llegue al consumidor, pues cuando el consumidor la compre le parezca más atractiva, más dulce, ¿no? José Miguel, ahora que nos está escuchando el consejero, que sin duda lo ha escuchado a usted y a los productores del Hierro con la piña,
¿Cuál es la problemática existente? Sabemos que hay ciertas y determinadas problemáticas como, bueno, pues la penetración de piña de otros lugares, queriendo venderse piña de aquí, de la isla del Hierro, ¿no? Hombre, el principal problema es que no nos entran frutas, pero yo creo que no solo en la piña, sino en cualquier tipo de cultivo. El problema de Canarias en general, no solo de la isla del Hierro, es que son cultivos diferentes al resto que pueda ser de otros lugares donde las extensiones son muchísimo mayores. Y en esta isla, pues muchísimo más. Usted ve, por ejemplo, esta huerta que estamos hablando que tiene en torno a los 4.500, 5.000 metros. Esto ya es excepcional. Lo normal es que se cultiven en superficies muy inferiores, con lo cual la mecanización de por sí ya también es más complicada. Entonces, el control de las frutas que vienen clandestinas de otros sitios, eso es lo primordial. La prueba está que, bueno, hemos tenido un consejero en estos momentos que se ha preocupado muchísimo, yo creo que no por la piña, sino por todas las frutas, en que no entren frutas ilegales en Canarias, y eso se ha notado a la hora de nosotros, los productores, porque las fluctuaciones de los precios pues, son muchísimo menores. Cuando entra piña... Vamos a preguntarle al consejero, porque sé de las actuaciones que ha llevado a cabo la consejería, concretamente, pues hace muy poco tiempo también, incautaciones de 316 kilos de piña en la isla de Tenerife, ¿no? Sí, yo creo que uno de los mayores problemas que tenía la piña y toda la fruta tropical, como decía José Miguel en Canarias, es la entrada ilegal. Tenemos una orden ministerial del 87, de marzo del 87, 14 de marzo del 87, que prohíbe la entrada de fruta tropical en Canarias, principalmente por las plagas que nos han venido, desgraciadamente, de otros países. Desgraciadamente, el que dejemos entrar y que no controlemos en las fronteras esta entrada, tiene dos factores determinantes. El primero es la entrada de más de 80 plagas reconocidas ya en Canarias, que se han hecho una pérdida importante, no solo a la administración pública, que ha tenido que paliar, que ha sido muchos millones, pero peor todavía, a los propios productores, que han tenido que paliar económicamente con millones la entrada de paliar o de alguna manera corregir esas plagas con productos fitosanitarios, y la pérdida que han tenido. Y lo segundo, los productos fitosanitarios que Europa no autoriza. Tenemos un problema muy grave, que es que Europa, la legislación no permite que una comunidad autónoma, una institución pública, fabrique de alguna manera los productos fitosanitarios que puede utilizar un cultivo como la piña. Tienen que ser las grandes empresas a petición del sector. ¿Qué pasa? Que la piña tropical es residual en Europa, en el Hierro, y tenemos en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma, algunos reductos, pero es muy pequeña. A ninguna gran empresa multinacional le es rentable el investigar sobre aquellos productos fitosanitarios para presentárselos a Europa, en una presentación que tarda años, para al final aprobarlos. Desgraciadamente, los productores de la piña han tenido que soportar que para otros cultivos, evidentemente, que son muchísimo mayores, más rentables para estas empresas, se pueden y se permite la introducción de productos fitosanitarios para paliar esas plagas que nos han entrado de otros países y que los productores de piña no han podido utilizar, con lo cual siempre hemos estado pidiendo la excepcionalidad de algunos productos, pero a veces con retraso, y eso ha hecho que se haya pedido producción. Eso es una parte importantísima de la que todavía tenemos que seguir luchando para que se siga controlando mucho más en fronteras. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos dicho que lo importante es controlarlo antes de que entre, porque una vez introducidas en el mercado es muy complicado controlarlas, porque ya el personal que tú necesitas para controlar todos los centros de distribución sería muchísimo mayor. Entonces el primer efecto son las plagas y las pérdidas que han tenido los productores por las plagas que le han entrado y la no poder utilización de productos fitosanitarios que Europa no ha permitido. Y el segundo es el precio. Evidentemente, cuando te puede entrar piña ilegal de otras latitudes a 40 céntimos, te hunde directamente el precio, y aquí no soportamos, no cubrimos ni los costes de producción. Ha dicho José Miguel León, 4.500 metros esta finca, hay fincas que tienen 2.000 metros, algunas otras más grandes, más pequeñas, pero en Canarias y en el Hierro todas las fincas son minifundios. No se puede comparar esto con otras latitudes donde estamos hablando de podemos hablar hasta 50.000, 70.000 y 100.000 metros de cultivo de piña. La mecanización importante, abarata, la mano de obra siendo desleal con nosotros, porque estamos hablando de latitudes tropicales donde la mano de obra es completamente inferior a la mano de obra que exige Europa. Después, la legislación europea de riesgos laborales, de seguridad social que tienes que pagar a tus empleados, completamente diferente. Y también el agua, que es importante. Evidentemente tenemos un condicionante para la piña y para los demás frutales. El agua es importantísimo, es un coste elevado que pagan los agricultores, que en otros continentes o en otros países
por suerte o por desgracia, es un coste casi regalado o cero, con lo cual, primero, nos han introducido una cantidad de plagas muy importantes que han perdido renta al productor y han perdido cultivos, y otro, evidentemente la competencia leal de los precios hace que baje el precio de la piña, con lo cual no sea rentable plantar piña. Son dos cuestiones que tenemos que seguir atajando para poder que sea rentable. Y otra cosa, también eso es el Estado, Agroseguros, que es la empresa pública o privada, que controla los seguros y que nosotros pagamos 2.300.000 euros del Gobierno de Canarias para compensar los seguros de todos los agricultores de Canarias, no entiende, no ha entendido o no ha querido entender el cultivo de la piña como tal para ser un seguro adaptado al cultivo de la piña. Lo homogeneiza de alguna manera con otros cultivos que nada tienen que ver. Eso a los productores de piña del Valle del Golfo les ha repercutido en que cuando viene un temporal o cuando viene un mal tiempo, que están asegurados, no se les indemniza de la manera correspondiente. Se les puede indemnizar como otro tipo de cultivo, pero que no tiene nada que ver, con lo cual también es un agravio comparativo que tenemos que seguir luchando para que Agroseguros, en este caso, pueda venir, estudiar y hacer un seguro exclusivo. Yo he hablado con los agricultores y no tienen ningún pero en pagar un seguro exclusivo de piña, pero se tienen que entender lo que es el cultivo de piña, la temporalidad de cultivo, de la cosecha, de cultivo de piña, para hacer un seguro adaptado a tal cultivo. Y terminamos esta visita a la Isla del Hierro de 2 días acercándonos a la plaza de Tigaday, en Frontera, donde Narváez Quintero es galardonado con el premio que lleva el nombre del insigne periodista herreño Leoncio Morales Rodríguez. Seguimos la trayectoria de Narváez Quintero. ¿Por qué? Porque es una persona comprometida en la verdad, en la honradez. Siempre dice sí, no practica el no jamás. No lleva el no por delante, lleva el sí. Lleva la inclusión, lleva la convivencia, lleva el escuchar, lleva el conocer la opinión de todos y cada uno de los que le rodean para saber qué está pasando y saber qué se puede hacer para mejorar la ciencia, la tecnología, el medio ambiente. Don Narváez Quintero es consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca del Gobierno de Canarias. De verdad, un honor y una satisfacción poder recibir este premio, los terceros premios de Leoncio Morales, una persona que, aparte de periodista y comunicador, nos enseñó muchas cosas, el amor por la tierra, y nos enseñó que un pueblo comunicado, un pueblo que entendía y que sabía y que era transparente, era un pueblo mucho más culto y estaba más cerca de la igualdad entre todos. Yo creo que eso también hay que agradecérselo a Leoncio Morales. Narváez, un reconocimiento a tu trayectoria, bueno, aquí con el pueblo, en un acto cultural, social, que no es político, sino donde se reivindica, bueno, pues el trabajo realizado por la Isla del Hierro, ¿no? Sí, la verdad, primero muy honrado y la verdad con mucha alegría de que me hubieran conseguido este premio de Leoncio Morales. Recuerdo a un hombre que amaba su tierra, que amaba la cultura, pero amaba sobre todo la lucha, el periodismo y la comunicación de todo lo que pasaba en el Hierro, con la creación de Radio Garoé, de La Voz del Hierro, dos medios que tenían informado día a día a todos los herreños y a los que no eran de aquí, ¿no? Así que muy honrado por este premio, porque más que nada no es un premio político, es un premio social del pueblo, donde se reconoce el trabajo diario, la lucha por mejorar la condición de vida de los herreños, estemos donde estén, en el lugar que estemos. Hoy me toca estar de consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, pero en todas las facetas de la vida, con lo cual me siento muy honrado de recibirlo con 19 compañeros más de tanto prestigio, con tanta trayectoria y tanta historia a sus espaldas y tanta lucha pues, por la isla, desde diferentes ámbitos de la cultura, la investigación, la ciencia, la literatura, de todo. Así que yo creo que la verdad que muy honrado y muy satisfecho que un premio como este lo recibo con toda la humildad del mundo, con toda la honestidad del mundo, pero la verdad que para mí tiene un significado muy, muy especial. Narváez, no queremos robarte mucho tiempo, pero sí queremos hacerte una última pregunta de este día que hemos estado contigo, y es de las mejoras que se han conseguido con el POSEI y que se van a desarrollar, porque seguro que todos los televidentes y la gente del sector primario están esperando por esa respuesta. Sí, bueno, como sabes, hemos hecho una modificación este año, ya está enviada a Bruselas del POSEI, y la modificación pues vamos a englobarla para simplificar, tiene muchas características, pero en dos apartados. Una, hemos modificado
el POSEI para seguir creciendo. Los datos nos han demostrado que hemos crecido un 4,9 en el PIB, hemos crecido mucho en el mercado interior, en el sector lácteo principalmente de vacuno y en el sector también de leche de cabra y de oveja, también en el sector de carnes hemos crecido, con lo cual en ese mercado interior, con lo cual hemos modificado el POSEI para poder seguir ampliando y creciendo en ese autoabastecimiento de nuestro sector primario y de esas partes, subsectores en concreto. Y también hemos modificado en un segundo bloque algunas reivindicaciones que yo creo que era no histórica tampoco, pero sí era de muchos años y que teníamos que hacer, lo que era introducir en el sistema de compensación y subvención a la ultraperiferia y lejanía, que es el POSEI, al sector de la aloe vera canario y al sector del oliva canario. Dos sectores que llevan muchos años reivindicando, que están creciendo. Los estudios que hicimos demuestran que son sectores que tienen capacidad de seguir creciendo, generando riqueza, empleo, y uno en otras medianías, en las medianías que son tan importantes volver a recuperar, como el olivo, y en otros en zonas de sur de diferentes islas, como el aloe vera. Dos sectores que tienen gran potencial de futuro, en dos ámbitos diferentes, pero gran potencial de futuro, y que lo hemos incluido por primera vez en la compensación al POSEI. Yo solo me resta, porque quiero que te incorpores rápidamente al acto con tus compañeros, con tus vecinos, con tu gente, pues agradecerte la disposición que has tenido con este programa durante el día, de poderte acompañar, y para nosotros ha sido un placer, porque hemos visto a pie de calle cómo te comportas y cómo trabajas con la gente del sector primario. Muchas gracias a ti, de verdad, por la labor que estás haciendo de comunicación. Siempre es bueno comunicar, y creo que lo he dicho ahora, una sociedad comunicada, una sociedad con información, una sociedad más culta que puede llegar a la igualdad en todos los ámbitos. Así que yo creo que bueno, la labor de hoy, visitar mi isla, El Hierro, evidentemente, a lo mejor es más fácil que visitar otras islas, pero bueno, se ha intentado cubrir todos los sectores del sector primario que tenemos en la isla, y yo creo que Canarias se entiende desde la isla, se entiende desde cada sector, y se entiende pisándolo y comprendiéndolo, no solo escuchando. Muchas gracias a ti por la labor que estás haciendo, y a todos por la labor que conjuntamente con la Consejería están trabajando para seguir creciendo en el sector primario. Con esa singular dulzura de ti, Virgen de los Reyes, intercede por nosotros ante Dios omnipotente, para en tu próxima bajada volvamos todos a verte. Muchos no llegaremos a verte de nuevo, porque si Dios lo ha querido, intercede por nosotros para verte en el paraíso prometido. Adiós, María de los Reyes. Alivia nuestro dolor y concédenos a todos tu maternal bendición. Ahora mi voz se apaga y se queda en el silencio, que se escuche en todo el Hierro el sonido peculiar de nuestro pito, el pito herreño.